nuestros adultos mayores, mientras hacen sus trabajos habituales, también tienen otras actividades que son muy importantes para el desarrollo neurocognitivo de nuestros adultos mayores. Antes de la pandemia, bueno, quienes podían concurrían a hacer diferentes actividades. Hoy por hoy hubo que cambiar algunas cuestiones en medio de la pandemia y por eso queríamos conversar hoy con la licenciada Carolina Agarelo, porque ella es encargada de diferentes talleres de estimulación cognitiva online, una forma de ir cambiando también esta forma de conectarnos con nuestros adultos mayores. Caro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio. Caro, bueno, sabemos que nuestros adultos mayores siempre están realizando algún tipo de taller o de baile o de canto, de lo que sea, lo que puedan hacer ellos van y lo realizan con mucha alegría y mucho entusiasmo, pero durante la pandemia ellos ya no pudieron asistir a estos talleres presenciales. ¿Cómo se hace para darle una vuelta de tuerca a los talleres? ¿Cómo hiciste vos en tu caso para poder estar cerca de los adultos mayores? Mira, la verdad que fue todo un desafío. Te puedo contar dos realidades distintas que pasó el año pasado cuando nos agarró esto de imprevisto. Yo siempre digo, en la universidad no estudié ninguna materia que me preparara a cómo trabajar en pandemia, así que fue probar todo el tiempo distintas actividades, distintas formas, y siempre pensando en tratar de incluir a todos, siempre tratando de tener en cuenta la particularidad de cada grupo, porque eso también es muy importante. Y bueno, el año pasado específicamente, como no sabíamos qué iba a pasar, como era esto de 15 días más, y 15 días más era como un pasito a paso todo el tiempo. El año pasado particularmente tuvimos creo que 2 semanas presenciales y se vino el aislamiento social y preventivo. Entonces, seguimos en contacto con algo que nosotros ya teníamos establecido, que eran los grupos de WhatsApp. Entonces, Bien. esta fue la manera que empezamos a decir, bueno, nos acompañamos este tiempito, son unos 15 días más, hasta que, bueno, ya llegó mitad de año y las clases se empezaron a dar de esa manera, ¿no? A través de WhatsApp. Sé que otros compañeros y otros lugares también lo daban por otras plataformas, pero la particularidad de mis grupos el año pasado me permitió trabajar así. Así que bueno, trabajábamos con consignas específicas por WhatsApp, incluso también, bueno, con todo un encuadre, que eso también fue muy interesante para armarlo entre todos, ¿sí? Para que, digamos, el celular sea un medio de comunicación, pero tampoco nos esté atrapando todo el tiempo y tenerlo todo el tiempo en la mano. Había como que equilibrar esto, ¿no? Así que esto fue realmente la manera que pude encontrar el año pasado para sostener el taller, los talleres. Tengo 4 talleres a cargo el año pasado y hoy continúo. Y fue la manera, la verdad que se fueron ayornando muchísimo, se fueron animando. Muchas personas, te cuento, que no tienen WhatsApp desde ya, eso lo sabemos. Claro, claro. Entonces, bueno, se hizo un acompañamiento telefónico, uno por uno, de manera individual. Fue un trabajo muy intenso, pero muy necesario porque realmente estábamos muy acostumbrados a vernos, a acompañarnos, a divertirnos, ¿sí? Y bueno, particularmente a trabajar en los talleres de estimulación cognitiva. Hoy la realidad es Claro, otra. Sí, sí. Te quería preguntar cómo hicieron los abuelos para ir también aprendiendo a utilizar estas nuevas tecnologías. Por ahí hay abuelos que lo tienen un poquito más claro, pero hay otros que nunca agarraron el celular para comunicarse de esta nueva manera, ¿no? Esa es la gran brecha que tenemos entre las personas mayores, ¿sí? En realidad, ese es el problema que tenemos hoy, ¿sí? Es lo que está dejando un poco la pandemia. Los que más o menos manejaban las tecnologías, por lo menos el WhatsApp, básicamente, se fueron animando, ¿sí? Fuimos implementando distintas estrategias, específicamente muchos videos tutoriales para enseñarles a usar plataformas como el Zoom, el Meet, sobre todo, que es lo que más usamos, y se fueron, como te decía recién, ayornando y aprendiendo con mucha paciencia entre todos, porque todos fuimos aprendiendo. Digo, ahora esto que para nosotros tan natural es, te mando el link del Zoom y nos vemos en un ratito,
También fue un aprendizaje para nosotros, para ellos sin duda. Pero bueno, como te decía recién, hay personas que no manejan el WhatsApp y otra realidad, hay otros que no desean, ¿sí? Que Bien. no se sienten cómodos, ¿sí? Entonces, eso también está bueno, permitirles la posibilidad, por eso habilitábamos esto de llamarnos por teléfono, y no solamente nosotros como talleristas o como docentes, sino habilitar también los espacios a los mismos compañeros, entre ellos mismos, ¿sí? Poder acompañarse y poder llamarse, y a mí particularmente me ayudan mucho porque son muchas personas con las que yo trabajo, entonces entre ellos también nos vamos acompañando, ¿sí? Y sobre todo, acá la base es la paciencia, mucha paciencia de parte de todos, ¿sí? Para aprender, porque poder aprender desde ya que pueden, no hay dudas de eso. A todos nos pasa, todos tuvimos que ir viendo todas estas cosas nuevas, a ver cómo hacíamos, cómo nos adaptábamos, y pudieron, ¿sí? Muchos pudieron. Pero, bueno, como te decía recién también, hay otros que no lo desean, no se sienten cómodos, y otros al principio no querían saber nada y hoy están chochos. Es una realidad también, están muy contentos. Qué bueno. Caro, cuando se arman estos talleres, seguramente deben estar todos relacionados, tener un objetivo común. ¿Cómo están pensados? Por ejemplo, te pregunto, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿sirve ir a hacer un taller de cocina, por otro lado, ir a hacer un taller, no sé, de macramé, otro taller de baile, de canto, y que no tengan el mismo objetivo, o sí tienen que tener todos estos talleres un objetivo común para nuestros abuelos? Mira, en realidad tienen un objetivo en común, ¿sí? Bien. Que es garantizar los derechos de las personas mayores. Si nosotros hablamos de personas mayores, no de abuelos, porque no todos son abuelos, ¿sí? Entonces, siempre utilizamos este término y también para utilizar este concepto de persona sobre todo, que eso es lo que es la base para nosotros de nuestro trabajo. Y a veces incluso sin estar explícito, tienen un hilo conductor, que es garantizar el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a socializar, el derecho a recrearse, que son todos derechos que están contemplados en la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y que realmente se van dando en todos estos talleres. Personalmente creo que mientras más variedad, como dice el dicho, en la variedad está el gusto, así debería ser. Todos los talleres tienen su cuota no solamente de estimulación cognitiva, porque un taller de cocina, como decíamos recién, también hay estimulación cognitiva. Tal vez sean más específicos los talleres de memoria, pero digo, la persona mayor tiene que elegir lo que les guste, porque como nos pasa a todos, cuando elegimos algo que nos gusta, lo podemos sostener en el tiempo, ¿sí? Claro. Y para que estos talleres realmente, ¿sí?, tengan beneficios a nivel cognitivo, a nivel salud y a nivel social en las personas, se deben mantener en el tiempo, deben tener una frecuencia, ¿sí? Entonces, cualquier taller que elijan, personalmente creo que son muy, muy beneficiosos, por esto que decíamos, porque nos garantiza socializar y aprender. Y por algo te digo primero socializar, porque creo que el aprendizaje del taller, de lo que hayan elegido, es totalmente secundario, ¿sí? Para mí lo lindo es esto de encontrarse, de tener una responsabilidad. Vos pensás, Eli, que nosotros nos juntamos, por ejemplo, los lunes a las 2 de la tarde, ¿sí? Y hay un compromiso porque mi profe me está esperando, porque preparó algo para mí, porque mis compañeros también me están esperando, y eso va generando otras cosas. El otro día nos reíamos con un grupo porque una señora me decía, yo para el taller estoy en mi casa, pero me maquillo, me pongo perfume, me arreglo, y es verdad, y está buenísimo eso, ¿no? Porque da un sentido distinto a mis días, ¿sí? Es lo que nosotros desde la psicogerontología denominamos como el proyecto diario, ¿sí? No es lo mismo levantarme y no tener nada para hacer, a levantarme y tener que cumplir con mi taller, ¿sí? Ver a mis amigos, ver a mis compañeros, ver a mi profe. Caro, ¿y cómo fortalecemos lo psicológico en los adultos mayores? ¿Qué es lo que podemos hacer diariamente para mantenernos activos? Para decir, bueno, me levanto y tengo cosas para hacer, no es que me quedo mirando la televisión y no hago otra cosa. Bien. Yo creo que esto que te decía recién, el proyecto diario, nosotros lo fomentamos muchísimo. Esto para ellos mismos, digo, ¿no? Decir, tratar de buscar algo, incluso en esta situación de pandemia, incluso en esto de no poder salir y socializar como antes,
pero tener un objetivo para hacer. Los talleres es una muy buena alternativa, pero si no, alguna otra cuestión que me guste, decir, me propongo leer un libro, me propongo ver una película, algún objetivo pequeño, ¿sí? No hace falta que nos imaginemos un gran proyecto, ¿sí? Que a veces en otros momentos de la vida nos imaginamos que si no es algo grande, parece que es insignificante. Eso por un lado, digo, como recomendación para ellos. Pero nosotros como familia, como terapeutas, como medios de comunicación, digo, como vecino, el lugar que nos toque, creo que principalmente para fortalecer esto que vos me preguntabas desde el lado más bien psicológico, es poder darles voz, escucharlos, ¿sí? ¿Qué desean? Y sobre todo, respetarlos, respetar sus derechos, considerar que son personas mayores que, digo, la edad no quita los derechos que tenemos, ¿sí? Seguimos siendo personas que, incluso con alguna patología compleja, tenemos deseos de hacer o de no hacer ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, creo que esa es la base, ¿no? Poder escuchar qué desean y respetar también lo que se vaya dando de acuerdo a las distintas circunstancias que Y se dentro de presenten. estos talleres que te toca coordinar, Caro, ¿qué es lo que te toca vivir a diario? Contame cómo llegan los adultos mayores a vos, qué es lo que te preguntan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, qué es lo que te toca vivir a vos como docente, por decirlo de alguna manera, en estos talleres. Es una re linda pregunta porque es algo que a mí me encanta compartir. Yo la paso muy bien, Eli, te voy a ser sincera. Me divierto muchísimo porque tienen muy buena onda, muchas ganas de aprender y eso se contagia. A través de la pantalla se siente, es increíble. Ver la energía que ellos tienen, las ganas de aprender, el compromiso, ¿sí? Ayer una de las participantes de uno de mis talleres estaba en Buenos Aires festejando el día de su cumpleaños con su familia, pero ella se apartó y el taller no faltó, ¿sí? Y eso realmente es muy gratificante para mí, ¿sí? Como tallerista o docente. Los veo muy inquietos, con muchas ganas de aprender, ¿sí? Y sobre todo también muy interesados por el otro. Veo esto, ¿no? Mucho acompañamiento, estas redes que se han ido armando incluso en la virtualidad, ¿sí? Si alguien falta, ¿qué habrá pasado? ¿Sí? ¿Por qué habrá faltado? Incluso también, si alguien contó algo en un encuentro, en el próximo, ¿y cómo está tu nieta? ¿Sí? ¿Te vacunaste? Estas preguntas que hoy sí o sí están rondando. Hay mucho acompañamiento y eso es lo más lindo de todo. Ver la energía que tienen. Ojo, estamos todos cansados, no digo que no, nos pasa a todos, sí, me incluyo desde ya, pero le ponen muy buena onda y eso realmente se contagia. Soy una privilegiada realmente de experimentar esto porque es Claro, hermosa la bueno, qué lindo lo que nos sensación. estás diciendo, ¿no? Porque se han adaptado también ellos a la virtualidad, a no poder estar cerca, no poder abrazarse, no poder darse un beso, esa contención que hace tanta falta hoy por hoy, pero que de alguna manera lo tienen a través de estos talleres. Contame un poquito, Caro, ¿cómo son los talleres? ¿Qué talleres estás brindando y qué es lo que se desarrolla en ellos? Bien. Mis talleres son los talleres de estimulación cognitiva, pero en realidad la mayoría de las personas los conocemos como los talleres de memoria, ¿sí? Ujú. Nosotros en realidad decimos y les explicamos, les fundamentamos muchísimo a ellos que no es solo de memoria porque trabajamos un montón de aspectos a nivel cognitivo. Yo te diría que particularmente mis talleres apuntan a darles herramientas a las personas que asisten para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos lo que tradicionalmente uno cree en el taller de memoria, hacemos sopa de letra y crucigramas. Muy lejos de eso. Ujú. Abordamos primero todas temáticas que tengan que ver con el envejecimiento saludable. Siempre todo fundamentado, y eso también está bueno que se sepa. Ellos no es que van y aprenden o están pasando simplemente el momento, sino que se les brinda material teórico para que ellos lean y eso les despierta muchísimo la curiosidad. Los talleres son muy flexibles, si bien yo como docente tengo armado una estructura, pero siempre escuchando a esto que va, el emergente, ¿no? A ver esto que va surgiendo, esto que a ellos les interesa, como te decía hace un ratito. Cada grupo es totalmente particular. Se trabaja de todos los aspectos de prevención, ¿sí? Del cuidado de la salud en general, del cerebro específicamente, y sí, actividades de estimulación cognitiva a través de juegos, de desafíos,
vemos videos, escuchamos música, hasta hemos bailado, te digo, en el taller de memoria, así que la verdad que es muy amplio y es muy enriquecedor el intercambio entre ellos y sobre todo, ¿sabes lo que valoro? Es la paciencia y cómo se ayudan, ¿sí? Entre ellos también. Porque bueno, a ver, a veces uno empieza a hablar y no tenés el micrófono abierto y a veces el tilda y que el internet no anda bien y que el celu a veces se te apaga. Hay un montón de cosas que nos pasan a todos y a veces si no manejamos mucho también los dispositivos es complejo. Entonces, bueno, también vamos haciendo una psicoeducación desde ese lugar, aprender a usar la plataforma, ¿sí? Tenernos paciencia, escucharnos, respetar el tiempo de hablar cada uno, porque son promedio 20 personas que asisten, a veces más, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que tener el encuadre de eso para que todos se sientan cómodos, ¿sí? Y que todos puedan participar y tener su momento para Caro, hablar también. ¿cualquiera puede participar? ¿Desde qué edades? Contanos cómo es esto. Yo particularmente trabajo en dos instituciones de la ciudad de Río Cuarto, el PEAM y el Espacio Ilia. Ambos tienen la particularidad de que se abren las inscripciones para mayores de 55 años. Particularmente, digo, la condición sería tratar de tener algún dispositivo para poder participar de las clases. Algunos están con el celu, otros con la compu, algunos con la tablet. Eso es lo que hoy nos está conectando particularmente, ¿sí? Pero esa es la condición ahora en el espacio ILI a partir del día 2 de agosto hasta el 6, en las redes están todos los talleres con las nuevas propuestas para inscribirse. Son talleres gratuitos para todos, ¿sí? Tanto el PEAM como el ILIA. El PEAM tiene las inscripciones abiertas a lo largo del año, así que es cuestión solamente de comunicarse con la coordinación o los profes que te interesen, pero tienen la particularidad, los dos lugares, de ser gratuitos para las personas mayores, que no es poca cosa, ¿sí? Así que esa es la modalidad que Caro, se bueno, trabaja. vos les enseñarás tus conocimientos, le transmitirás tus conocimientos a los adultos mayores, pero me gustaría saber también qué es lo que ellos te transmiten a vos, qué es lo que ellos te enseñan a vos y por qué elegiste estar en medio de los adultos mayores y trabajar con ellos. A veces cuando yo digo que soy psicopedagoga y que trabajo con personas mayores, como que resulta un poco raro. A veces la psicopedagogía está más relacionada a los niños, a los adolescentes, ¿sí? Pero la psicopedagogía es aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que aprendemos hasta el último suspiro de nuestra vida y es por eso que personalmente es algo que me gusta. Tal vez haya tenido alguna influencia de compartir con mis abuelos, que me gustaba muchísimo cuando los tenía a todos. Eso es un poco por qué lo elegí. Me siento cómoda, me gusta y me capacito específicamente para el trabajo con ellos. La verdad es que requiere una capacitación interesante porque no es lo mismo, ¿no? Trabajar con niños, con adultos, con adolescentes. Cada momento de la vida tiene su particularidad. ¿Qué me enseñan ellos a mí? No sé si te podría enumerar porque la verdad es muchísimo. Yo digo, por eso te decía recién, soy privilegiada porque aprendo mucho. ¿Y qué principal aprendizaje he rescatado a lo largo de estos casi 10 años que me dedico a esto? Es pensarme a mí como persona envejeciente. Digo, yo tengo 36 años y yo ya sé cómo me gustaría, por lo menos de manera, ¿sí? Proyectándome, cómo quiero ser vieja yo, ¿sí? ¿Qué me gustaría, qué no? ¿Sí? Cuando te decía, cuando veo a esta gente que tiene tanta energía, digo, qué lindo ser así. Entonces uno también se empieza a proyectar en ese sentido y digo, soy privilegiada en esto. No todas las personas a los 30 y pico nos planteamos, ¿sí? ¿Qué envejecimiento quiero tener? ¿Sí? Entonces, realmente ese es uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo, ¿sí? Y ver, bueno, cómo cada uno le pone ganas a esto de seguir aprendiendo, de superar dificultades, porque realmente tanta gente que he conocido a lo largo de estos años, he conocido también muchísimas historias impresionantes, ¿sí? De personas súper resilientes que han salido adelante en situaciones muy complejas, y eso realmente es un aprendizaje que ninguna universidad, ningún libro te lo da. Realmente es la experiencia del Claro, trabajo bueno, con para ellos. ir cerrando me gustaría que invites a los adultos mayores, a los que todavía no se animaron a participar de algún taller o que están ahí con dudas, que no saben,
a que los invites, a que formen parte, porque de alguna manera van a ir cambiando sus vidas también. Sí, esa última frase te la voy a robar. Realmente participar de los talleres cambia vidas y te puedo dar miles de ejemplos de personas que he visto incluso en los primeros días del taller, así como, uy, ¿qué hago acá? No estoy convencido. Y al último, sí, súper felices por todo lo que pudieron avanzar, aprender, socializar y hacer cosas que tal vez ni se hubieran imaginado, ¿sí? Así que desde ya que los aliento a que se animen, que si todavía no manejan mucho las redes, que se animen a participar, que busquen ayuda, que aprovechen a quienes tengan, si es algún nieto, hijo, vecino, o tal vez algún profe particular que los ayude, digo, que se animen a aprender, que van a poder y que realmente es hermoso todo lo que van a pasar, ¿sí? Sea el taller que sea, yo te hablo de mi experiencia particular, pero comparto con otros compañeros y con personas mayores que están en otros talleres y realmente les cambia la vida. Así que hay que animarse. Ojalá que pronto, ¿sí?, nos podamos ver nuevamente de manera presencial, pero bueno, creo que esto es por lo menos alguna manera de estar juntos y seguir aprendiendo y que los días tengan Muchísimas realmente un gracias, sentido. Caro. Bueno, todos invitados a participar de los talleres. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un abrazo, Caro.